Bienvenidos a una nueva emisión de Mente, Cuerpo y Mundo Externo, el programa que lleva a la población los mejores contenidos y siempre de la mano de los más reconocidos profesionales de nuestro medio. Hoy nos acompañan legisladora Beatriz Ávila, presidente de la Comisión de Salud de la Honorable Legislatura de Tucumán, siempre trabajando por la salud de los tucumanos. Coma y adelgace, auriculoterapia para bajar de peso naturalmente. Dental House, insumos y equipamientos odontológicos. Centro Médico Odontológico, INSEG, Dr. Marcelo Sagra. Los temas que trataremos en nuestro programa del día de hoy. Estuvimos en el acto de entrega de premios que se realizó con motivo del mes del natalicio de Juan Bautista Alberdi. Mantuvimos una entrevista vía Skype con un neuropsicólogo que se desempeña en Valencia. Conversamos con las personas que llevan adelante el programa Una Dirección de Salud Saludable. De esta manera da inicio Mente, Cuerpo y Mundo Externo. Juan Bautista Alberdi es uno de los próceres que dejó su huella no en el campo de batalla, sino en el pensamiento de los habitantes de este país. Organizado por el Colegio de Abogados de Tucumán, el Ministerio de Salud de la provincia y la Fundación del Tucumán, se llevó a cabo el acto de entrega de premios a los alumnos de las diferentes instituciones escolares que participaron en la lectura y posterior trabajo con respecto a la vida de este prócer tucumano. Estuvimos allí y conversamos con algunas de las personalidades que allí se convocaron, no se lo pierdan. Señora Ministra, bienvenido a Mente, Cuerpo y Mundo Externo. Bueno, el cierre dentro de lo que es el programa de actividades del mes del abogado en un homenaje sincerísimo a uno de los máximos próceres de la Argentina como es Juan Bautista Alberdi. ¿Qué nos puede decir al respecto? Yo puedo hacer varias reflexiones sobre esto. Una, bueno, es una vez más revisar, releerlo y recuperar a un Alberdi, porque siempre se dice que la historia siempre es contemporánea, ¿no? Porque a medida que pasa el tiempo, el volver sobre las obras que se hicieron y de acuerdo al contexto nos permiten también ver tal vez otras facetas que en una primera lectura uno no las pueda tener. Pero creo que acá hay algo fundamental que hay que recuperar a partir de la propuesta conjunta que se hizo entre el Colegio de Abogados, el Ministerio de Educación, la Fundación del Tucumán, fue poner en nuestros niños y en nuestros jóvenes esta posibilidad, y es demostrar que cuando se les da las posibilidades a nuestros jóvenes, a nuestros niños, son capaces de investigar, de producir y de poder avanzar en líneas de pensamiento que a veces de otras formas no se dan. Y quiero recuperar realmente los trabajos realizados desde las escuelas, desde la educación, como para mostrar también a toda la sociedad que en las escuelas realmente se producen trabajos muy interesantes a la par de nuestros docentes, con nuestros niños, y ustedes vieron acá la familia acompañando a los chicos. Yo creo que esto es muy importante, hay que promover cada vez más esto, lo estamos haciendo, pero estas oportunidades en conjunto que uno puede hacer con otras organizaciones de nuestra sociedad, por supuesto que enriquece mucho más una tarea que a veces la escuela se ve en mucha soledad de hacerla. Así que bienvenidas todas estas propuestas. Hay un Ministerio de Educación muy activo con el Colegio de Abogados, con excelente vínculo, como así también con otras organizaciones de la sociedad civil que siempre decimos presentes. Vemos como los chicos del interior o interior adentro, como también se lo dice vulgarmente, participaron. Ya hay chicos egresados y hay niños del primer ciclo de la escuela primaria que de alguna forma pudieron vincularse al Alberdi desde otros lugares, desde la pintura, desde una carta, desde una leyenda, desde un estudio. Pero junto con estos niños están nuestros docentes y la familia. El trabajo fundamental, digamos, desde el Ministerio de Educación a la
hacer que se produzca el reconocimiento de los grandes héroes de nuestro país a partir de las nuevas generaciones, en este caso del pensamiento y de la pluma, no tanto de la espada. Así es, nosotros desde educación y desde la política pública educativa reiteramos permanentemente, tenemos que recuperar la palabra para el debate y también tenemos que recuperar algo que es importante. Estas figuras de nuestros próceres son las mismas figuras que hoy existen en gentes de la política. Hay que humanizar a los próceres, en la medida en que los humanizamos vamos ingresando a un mundo distinto que nos permite acercarnos a ellos y poder decir, acá también hay próceres y por qué no yo ser, o sea, me pongo en la persona de algunos de nuestros jóvenes, por qué no poder ser uno, ¿no es cierto? Ser ese prócer que el día de mañana puedan estudiar también, pero principalmente en el hoy hacer los aportes, porque lo importante de todo esto es que un Alberdi, un Monteagudo, un San Martín hicieron un presente, trabajaron desde el presente para construir un futuro, y esto es lo que en la enseñanza de la historia también hay que plantearlo. No es que todo lo de atrás fue lo único, no, se sigue construyendo un país tomando como base lo que otros dejaron. Esto es lo bueno, desde la palabra, permanentemente, desde la palabra, pero hubo momentos que hubo que usar la espada. Seguro. Así que hoy no, hoy con la palabra vamos a seguir construyendo un país para todos. Licenciada Rosqués de Temkin, muchas gracias por haber participado en Mente, Cuerpo y Mundo Externo. Muchas gracias a ustedes. Doctor Marco Tulio, el cierre de una jornada muy emotiva por parte del Colegio de Abogados conjuntamente con el Ministerio de Educación, y bueno, el hecho de haber visto a niños de la primaria y de la secundaria dándole un reconocido homenaje a Juan Bautista Alberdi, uno de los máximos próceres sin lugar a dudas del pensamiento argentino, ¿es así? Totalmente de acuerdo. Esto fue lo trascendente, porque además de organizar concursos, digamos, entre juristas que por naturaleza deberían conocer el pensamiento alberdiano y sus obras, lo importante ha sido descender a nivel de escuelas primarias y secundarias, encontrando motivaciones, ya sea en ensayo, en obras pictóricas, en cartas o en escrituras, que posibilitaran que abrevaran en las obras de Alberdi. Dejó una obra escrita, dejó 3 o 4 libros que fueron fundamentales para la Argentina y muchas otras inéditas que forman las obras completas. Entonces, ¿cómo acercarse a su pensamiento? No hay otra alternativa que la lectura de sus obras. Es decir, hoy homenajear a Alberdi es leerlo a Alberdi, comentarlo a Alberdi, recrearlo, y le aseguro una gran sorpresa para todo lector: la pasmosa actualidad y vigencia de su pensamiento. Hoy podemos hablar de federalismo, de tributación, de poder ejecutivo, de función judicial, de desarrollo ecológico del interior, leyendo a Alberdi. Es realmente emotivo haber visto que niños de la primaria y del EGB1 han podido leerlo, explicarlo y plasmarlo muchas veces en una obra pictórica. Alberdi, ¿cómo lo han visto desde el Colegio de Abogados y en su caso particular haber sido uno de los que ha escrito acerca del pensamiento de Alberdi en el libro que ha publicado el Colegio de Abogados? Como docente que soy, hace 32 años que soy docente, es decir, hombre enamorado de la educación y de las letras, siento una gran emoción que eso haya podido ser. Siempre pienso que el granito de arena importa y es la semilla que hay que sembrar en nuestros educandos, ¿no? Sea de primaria, secundaria o universidad, hay que dejar algunas ideas fundamentales. Luego, en la tranquilidad de la habitación o en la consulta de la PC, el alumno seguirá profundizando, pero tenemos que sembrar esa semilla, y yo creo que esa semilla está sembrada. Durante todo el año 2010, Tucumán habló y recordó a Alberdi en todos los estamentos civiles y educativos. Si eso se consiguió, como decíamos en el acto, misión cumplida, y a seguir recreándolo. Bien, doctor Marco Tulio, muchas gracias por haber participado en Mente, Cuerpo y Mundo Externo. Gracias a ustedes, hasta luego. Doctor Eudoro Araoz, el cierre espectacular que ha tenido la jornada del día de hoy con respecto a este homenaje muy sentido por parte del Ministerio de Educación, el Colegio de Abogados, hacia la persona de Juan Bautista Alberdi. ¿Cuál es el balance que puede hacer al respecto? Bueno, el balance es que lo que se propuso el Colegio de Abogados junto con el Ministerio de Educación de la provincia y la Fundación del Tucumán
cumplió. Lo que queríamos era sembrar el pensamiento de Alberdi entre los niños y entre los jóvenes tucumanos, y la cantidad de premios que se entregaron, la cantidad de chicos que participaron, nos muestra la clara que ese proyecto, que ese propósito se cumplió. Nosotros necesitamos que todos los chicos de Tucumán, en lo posible, conozcan el pensamiento de Juan Bautista Alberdi, porque el pensamiento de Alberdi es lo que el país necesita. Bien, le comentaba hace un rato al doctor Marco Tulio que desde afuera, desde fuera del estrado, se veía como muy emocionante ver que niños del EGB1 habían participado y que evidentemente habían plasmado en una obra pictórica parte de su lectura. ¿Cómo lo ve usted desde el Colegio de Abogados y desde su lugar como profesional del derecho y seguidor de Alberdi? Bueno, eso es lo que pretendíamos. Lo que realmente nos emociona es que sean chicos de escuelas alejadísimas de la ciudad, muy alejadas, a más de 100 kilómetros, o sea que la semilla que hemos sembrado ha germinado. Eso nos emociona, y que todos los chicos hayan tenido interés en conocer a Juan Bautista Alberdi, los más pequeños pintándolo porque todavía no estaban en condiciones de elaborar un trabajo escrito, y los más grandes ya haciendo trabajos sobre distintos facetas del pensamiento de Alberdi. Legisladora Beatriz Ávila, presidenta de la Comisión de Salud de la Honorable Legislatura de Tucumán, siempre trabajando por la salud de los tucumanos. La neuropsicología, volvemos. La neuropsicología es una disciplina de la psicología que ha tenido un fuerte avance en los últimos tiempos, sobre todo en Europa. Por ello, quisimos saber cómo se está dando este fuerte avance en el viejo continente, y para eso conversamos con un neuropsicólogo que se desempeña en Valencia, España, en una comunicación vía Skype. No dejen de verla. Nos encontramos con Javi Oltra, él es neuropsicólogo clínico y vive en Valencia, España. Bueno, Javi, ¿cómo estás? ¿Cuál es la realidad de la neuropsicología allá en España? Como bien sabes, la neuropsicología es una disciplina dentro de la psicología que se encarga de identificar, evaluar e intervenir sobre acciones cognitivas que se dan por cualquier agresión al funcionamiento o a la estructura del cerebro. Entonces, actualmente en España, la figura del neuropsicólogo está cada vez más demandada, cada vez busca más los servicios neuropsicólogos expertos, aunque por desgracia todavía no estamos incluidos en la seguridad social española. Entonces, el neuropsicólogo, o la gran mayoría de los neuropsicólogos en España, tienen que trabajar en hospitales y empresas privadas que den servicio a aquella población que requiere de esta atención especial. ¿Qué es la neuropsicología para aquellas personas que no conocen bien lo que es esta área del desarrollo de la psicología y de otro tipo de escuelas dentro de lo que son los desarrollos recientes a nivel teórico práctico y teórico clínicos con respecto a las nuevas áreas de psicología como es esta? La neuropsicología es una especialidad dentro de la psicología. Los neuropsicólogos trabajamos con las alteraciones cognitivas, es decir, de los procesos mentales superiores como la memoria, el lenguaje, las habilidades visoespaciales o visoperceptivas, las praxias, por ejemplo, secundarias a cualquier lesión que se dé a nivel del sistema nervioso central. Estas agresiones pueden darse bien por un trastorno orgánico, como puede ser, por ejemplo, una demencia, por un trastorno metabólico, como por ejemplo alteraciones hepáticas, alteraciones renales, alteraciones de la neurotransmisión, pueden darse durante el desarrollo, bien prenatal o bien postnatal, o incluso por infecciones, o incluso asociadas a trastornos psiquiátricos. Cada vez más están estudiando las alteraciones neuropsicológicas y cómo se puede intervenir sobre ellas en trastornos psiquiátricos, como la psicosis. Hay un amplio campo de estudio y de trabajo, por ejemplo, con esquizofrenia,
y cada vez más se está estudiando también, por ejemplo, las alteraciones neuropsicológicas o cognitivas que se dan en trastornos psiquiátricos, como por ejemplo la anorexia nerviosa o la bulimia nerviosa. En este caso siempre estas patologías son abordadas desde un punto de vista interdisciplinario, ¿es así? El neuropsicólogo, dentro de su especialidad, como en la palabra mismo lo indica el neuropsicólogo, trabajamos en conjunto con dos neurólogos. Siempre se ha asociado la figura del psicólogo al psiquiatra como profesional de referencia. El neuropsicólogo trabaja más en el ámbito de la neurología, aunque evidentemente en su práctica tiene que estar rodeado y es imprescindible trabajar con otras disciplinas, como puede ser la psiquiatría, la medicina interna, dentro de las ramas médicas, o incluso la fisioterapia, la logopedia y, de manera muy importante, la terapia ocupacional. Dentro de lo que es Europa, ¿cómo está siendo el desarrollo de la neuropsicología? Mayormente las áreas de la psicología, cuando se expanden de una manera muy rápida, pero en el caso de Europa, ¿cómo es el tema con la neuropsicología? ¿Desde cuándo se ha instalado específicamente como una escuela de uso corriente dentro de lo que es al menos España? La neuropsicología es una disciplina relativamente nueva o relativamente moderna, aunque cada vez se está trabajando más, estudiando más y, como decía anteriormente, cada vez abarca más campo de actuación, porque se hacen específicas las intervenciones en aquellas personas que requieren de una intervención individualizada y especializada. Ya en 1965, una de las grandes autoras de la neuropsicología escribió un libro de referencia para cualquier neuropsicólogo, que es el Psychological Assessment de Muriel Lesak, y poco a poco fue creciendo, cada vez se investiga más, cada vez se abarcan campos de actuación, y entonces el neuropsicólogo entra con más fuerza en los espacios donde se requiere de su presencia. Gran Bretaña tiene mucha tradición de neuropsicólogos y muchos autores importantes en este campo vienen de Gran Bretaña. Seguro lo que ocurre que en Gran Bretaña también está muy bien establecida la psicología. Fuera de Europa, como por ejemplo en Australia, en Sudamérica, por ejemplo, en México existe la residencia de 2 años en un hospital en neuropsicología, cosa que en España no existe. Importantísimo. Porque en España la única disciplina conocida dentro de la psicología como tal es la psicología clínica, la que está asociada al psiquiatra. Cada vez más la figura del neuropsicólogo se empieza a expandir y a trabajar en diversos aspectos y en diversas